Dios les bendiga, mis hermanas. Gracias a Dios que estamos hoy a 21 de abril y vamos a dar inicio a nuestro taller Conociendo el Reino de Jesús. Y hoy nos toca el tema número 6 titulado La cultura del reino. Es un tema muy importante para cada uno de nosotros que entendamos lo que esto significa. La cultura dice que es el concepto de cultura dice que es el estilo de vida de los ciudadanos del reino manifestada en su territorio, o sea, la tierra. Lenguaje, o sea, los idiomas o dialectos que se hablan en los países. La vestimenta, los hábitos alimenticios, símbolos como la bandera o el escudo. Y la bandera es uno de los símbolos más comunes en que son mandatorios en cada nación. Entonces, y uno de los países donde el único creo que es en el mundo, y me corrigen las dominicanas, donde la Biblia está, es en la bandera de la República Dominicana. Entonces, eso tiene un significado muy importante para cada nación. Dice los valores morales, sentido de dignidad y concepto personal. Veamos acá. Dice que el idioma es la llave para la unidad. Es también un factor decisivo para la cultura de un país. Cuán importante es el idioma, porque imagínense, hermanos, para que haya unidad tenemos que hablar el mismo idioma. Aún en el nivel espiritual, dice que hablemos el mismo idioma, estar en unidad, en coinonía. Eso es tan importante, hablar el lenguaje del reino. Entonces, el hablar lo mismo, eso mantiene la unidad en el pueblo, en la nación, en la ciudad, en el país, como se le llame. El símbolo más famoso de cada país dice que es su bandera. Simboliza su historia, los sacrificios, sufrimientos y triunfos de su gente y aquello en lo que se han constituido. Ustedes se fijan que en la mayoría de bases militares o en las embajadas siempre está la bandera de su país. Digamos, la embajada de El Salvador aquí en mi ciudad, cuando usted entra, lo primero que usted ve es la bandera que representa a esa embajada, al país que ella pertenece. Porque usted puede llegar y solo diga embajada, pero ¿embajada de qué país? Entonces, lo que la distingue es la bandera. Entonces, por eso es tan importante, es uno de los símbolos más importantes de toda nación. También otra de las cosas que es relevante en la cultura de una nación es, dice, los valores. Para tener un país que se dirija efectivamente, la gente debe tener los mismos valores en común. Deben estar de acuerdo en que todos los valoren las mismas cosas, que todos valoren las mismas cosas, así como la vida, la paz y la libertad. Tiene que ser algo en común que la ciudadanía tenga. Dice Jesús, el rey, expresó su sistema de valores justo al principio de su ministerio público. Y esto lo podemos ver plasmado en Mateo 5:3 al 12. Solo he escrito una parte, no está todo. Y se lo di de la versión La Pechita, que dice, dichosos los pobres en espíritu. En la Reina Valera dice bienaventurados. Entonces, pero aquí vamos a usar la palabra dichoso. O sea, qué privilegio, qué bendición el que usted y yo tenemos. Dice, dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Mire, desde el principio el Señor estableció, porque lo que Él habló fue el reino de los cielos. Y aquí nos confirma una vez más, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Dichosos los humildes, porque ellos heredarán la tierra. No dice van a heredar los cielos o van a heredar la luna, van a heredar X planeta. No, aquí dice van a heredar la tierra.
Por eso, mis hermanos, en Abdías 1:4 dice, si a la luna, dijo Dios, te remontares, desde ahí te bajaré. Y eso está escrito. El hombre puede ir a cualquier planeta y puede disfrutar temporariamente X tiempo. Pero en el momento que Dios diga, yo te bajo, los va a bajar. Porque si en Abdías 1:4 está escrito, así será y así se cumplirá. Entonces, ¿puede el hombre decir que ya fue a la luna? ¿Puede el hombre decir que ya van a hacer vida en la luna? Gloria a Dios. Pero desde ahí lo va a bajar. Porque él, la Tierra es el único planeta el que el Señor le ha dado al hombre para que lo habitemos, para que lo heredemos. Si no, ahí en la palabra dijera, dice, porque ellos heredarán la tierra. Diría, ellos heredarán los planetas. La palabra es clara y dice que ni una jota ni una tilde dejará de cumplirse. Dichosos los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Dichosos los compasivos, porque para ellos habrá misericordia. Dichosos los de corazón puro, porque ellos verán a Dios. Dichosos los que hacen la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Dichosos los que son perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Y una vez más nos recalca, la palabra que él siempre nos recalca es el reino. Y ustedes y yo estamos aquí para proclamar ese mensaje del reino. Y miren acá dice, ninguno de nosotros nacemos con una cultura. Nacemos en una cultura, pero no con ella. La vamos aprendiendo a medida nosotros vamos creciendo en ese ambiente y nos vamos relacionando con la cultura del lugar donde nosotros vivimos. Eso es lo que nosotros aprendemos. Pero como dicen, nacemos en la cultura, pero no con ella. Miren, aquí dice, la cultura es el estilo de vida que el Padre Eterno espera que vivamos como ciudadanos del reino y que la transmitamos de generación a generación para perpetuar su nombre y diferenciarnos de las demás naciones de la tierra. Miren, hermano, esto es glorioso. Si el Padre tiene tanta confianza en usted y en mí, es porque Él nos está haciendo ver lo que significa la cultura de su reino, para que así nosotros seamos diferentes de las demás naciones. Y dice que nosotros se la transmitamos a los demás. No es que nos quedemos con esto, con estos tesoros que Él nos está depositando. No, es para que se lo transmitamos. Miren, este pasaje tiene tanto peso y usted y yo vamos a tratar de memorizarlo un día. Deuteronomio 6 del 2 al 9, mire lo que dice la palabra. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tú, tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de la vida. O sea que le está diciendo a ti, a tu hijo y a tus nietos, para que los guardes todos los días de tu vida. Y dice, para que tus días sean prolongados. O sea que a raíz de usted guardar y obedecer los mandamientos de Dios, usted tiene larga vida. Y esto es bien importante y es lo conocido como el Shema de Israel. Y dice así clarito, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, o sea, poner por obra que los mandamientos que él estipuló en su palabra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. O sea, esta es una promesa que si nosotros escuchamos y prestamos atención y obedecemos esta instrucción, nosotros vamos a ser prosperados, nosotros vamos a multiplicar. Allí es donde se aplica la palabra de Génesis, multiplicado, fructificado,
subyugar la tierra. Esa promesa una vez más nos la recuerda aquí. Y dice, multiplica, como ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Otra vez más nos vuelve a recordar como diciendo, mira, cuando tú estás, como dicen, escuchando mucho, llega un momento que te distraes. Cuando te vuelve a llamar la atención, este dice, presta atención, no te desubiques, presta atención. Oye Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Qué nos está queriendo decir con esto, mis hermanas? Que estas palabras que están escritas en su palabra es para que tú lleves a tu hijo a la iglesia y que allá se las enseñe, te dice ahí. O dice, es para que tú le pongas el YouTube a tus hijos y ellos a través del YouTube se han instruido. Eso es lo que dice. ¿Verdad que no? Dice, tú se las enseñarás y dice, se las repetirás. O sea, dice que o sea, que esa palabra, esos mandamientos sean tan detallados en tu vida. Dice que te los pondrás como frontales, que te los pondrás acá, que los pondrás en los dinteles, los pondrás en todas partes. ¿Qué te está queriendo decir? En todo momento. Pero el encargado y la encargada de instruir a tus hijos somos nosotros. No dice en ningún momento, mándalo a la iglesia, mándalo a un colegio cristiano que ahí te lo van a enseñar. Sí, eso es parte de la educación que nosotros le damos, pero aquí dice tú. Y no, o sea, y todavía va más allá, cito. Dice tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, o sea, nuestros nietos. Nos está demandando, nosotros somos responsables de instruir a nuestros nietos, mis hermanas. Mire qué responsabilidad que nos está haciendo ver a las que recién somos abuelas, estamos a tiempo para poder incurrir en eso, hacer las cosas correctamente. Hermano, ¿no le da gozo esto a usted? No, no, de verdad, no se maravilla de los detalles que papá, nuestro Padre Celestial, tuvo con nosotros. Esto es hermoso. Así que, hermano, tratemos, yo voy a tratar de memorizarme esta cita bíblica, porque es tan importante que si la memorizamos, la recordemos. Cuando Él le dice, oye Israel, le está diciendo, presta atención, detente, presta atención, pueblo mío. Mira lo que vas a hacer, lo que vas a recibir. Si tú te detienes y prestas atención a estos mandamientos, a esta instrucción, este es parte de la cultura del reino, mis hermanos. Esto es parte de lo que tú tienes que investigar, qué es la cultura del reino. Y mire, aquí dice características de la cultura del reino. Dice, tiene su origen en el mismo Padre Celestial. O sea, la cultura inicia en el Padre. En su palabra, ahí está la cultura. En el carácter del Padre, en su carácter paternal, dice. Y en los propósitos al crear el planeta y el hombre. Miren, hermano, eso es glorioso. Mire lo que dice en esta cita. En Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahí nos está diciendo que dice que tiene su origen en nuestro Padre Celestial. ¿Y qué nos está diciendo ese verso? Que nuestro Padre es perfecto. Entonces dice que nosotros podemos ser perfectos porque nosotros lo vamos a imitar a Él. Estamos aprendiendo de su cultura para nosotros saberla. Porque para usted obedecer algo tiene que conocerlo, tiene que saber qué es. Mire, otra de las características de la cultura del reino dice que
La cultura del reino está regida por la ley del espíritu de vida que revela a Jesucristo, como lo veíamos en la clase, una de estas clases anteriores. Y mire el pasaje de Romanos 8:2 que dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea que la ley que nos está rigiendo, como ya lo estudiamos, es la ley del espíritu de vida. Todas las demás, mis hermanos, nosotros tenemos que dice que Él nos libró de la ley del pecado, de la muerte. Eso es glorioso, hermano, que si nosotros conocemos la cultura, las características de esa cultura del reino, vemos cuántos tesoros están ahí, han estado ahí, pero nosotros tenemos que saberlo. Y mire, dice que una de las características de la cultura del reino es que su eje es la dinámica de una familia. Dice aquí, es la dinámica de un sistema religioso. ¿Es la dinámica de un sistema de gobierno terrenal? No, aquí nos está recordando que es la dinámica de una familia y podemos comprobarlo en esta cita bíblica de Josué 24:15 que dice, pero si les parece mal servir al Señor, aquí le está dando una opción, Josué. Elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero yo les digo algo, mi gente, por mi parte, mi familia y yo serviremos al Señor. Entonces, ese tendría que ser el eje que gobierne nuestras vidas, la familia. Porque Él no dijo, mira mis ancestros, mis vecinos, mis compañeros de trabajo, mis amigos. Ahí dijo, mi familia y yo serviremos al Señor. Otra de las características de la cultura del reino, dice, estaba basada en la adoración, es decir, en el reconocimiento y la aceptación de la soberanía de Dios. Tenemos que grabarnos estas cosas que son tan valiosas para que nosotros podamos poder usar la cultura del reino que el Señor nos ha entregado, mis hermanas. Miren, hoy vamos a ver los beneficios de la cultura celestial. La número 1 dice, nos permite que los hijos vivan en comunión y en intimidad con el Padre Celestial. O sea, los beneficios que nosotros tenemos a ser parte de este reino es que nosotros podemos vivir constantemente en esa comunión plena con Él. No hay límite de tiempo, no hay acceso restringido, tenemos la libertad, tenemos el acceso. Solo está que usted y yo querramos esa intimidad, querramos esa comunión, querramos ese momento de pasar y deleitar de la presencia de Él. Y ese es parte de los beneficios que usted como ciudadano del reino tiene. Dice, la cultura celestial te afirma la identidad como ciudadano del reino. Cuando usted y yo no conocemos estos beneficios, muchas veces actuamos desde la orfandad, actuamos desde la esclavitud. Y como el verso que nos hablaba hoy, queremos regresar a comer las cebollas, a comer todo lo que en Egipto se nos servía. Pero dice, cuando tú conoces la cultura, los beneficios de la cultura de reino, tú tienes esa seguridad que vienes ante Él y ya no vienes como un huérfano, ya no vienes como un esclavo, vienes con esa identidad de ciudadano del reino. Entonces, cuando nosotros conocemos estos beneficios, mis hermanas, nosotros vamos a actuar desde el lugar de la posición que ocupamos de ser hijos de Él. Por lo tanto, nuestro hermano mayor es nuestro Señor Jesucristo.
Al conocer los beneficios nos permite cumplir con el propósito. ¿El propósito de quién? Todos lo sabemos, el propósito del Padre en la vida de cada una de nosotras. Porque aquí en la tierra no estamos para cumplir nuestro propósito, estamos para cumplir el propósito del Padre aquí en la tierra. Entonces, cuando nosotros conocemos esos beneficios, nosotros podemos cumplir ese propósito en nuestras vidas. Dice, al conocerlo también legaliza la manifestación de las bendiciones del Eterno. ¿Cuántas bendiciones están escritas en su palabra? Pero como nosotros nos creemos muchas veces huérfanos, no sentimos esa legalidad, ese derecho de poder reclamar las bendiciones que están para nosotros. Pero cuando nosotros conocemos esos beneficios, nosotros legalizamos para que esa bendición sea manifiesta en nuestras vidas, esa bendición eterna del reino para vivir eternamente con Él. Dice que es la forma de hacer visible el reino y extenderlo en la tierra. Ese reino invisible que mora en ti, a través de que ese reino mora en ti, tú lo vas a extender a los demás que no conocen el reino. Ese reino invisible se va a empezar a expandir y expandir. ¿Y quiénes vamos a ser los provocadores de la expansión? Somos usted y yo. Los llamados a expandir el reino. Somos usted y yo. Y dice, otro de los beneficios permite el anuncio, la manifestación y el establecimiento del reino celestial aquí en la tierra. Nos permite, hermanos, ser esos portavoces, esos atalayas, ser esas trompetas, ser esos centinelas que proclamemos, que manifestemos el mensaje del reino aquí en la tierra. Es aquí donde lo vamos a manifestar, es aquí donde lo vamos a anunciar, es aquí donde se va a establecer. Y dice que también le permite al hombre poseer y ejercer autoridad sobre la tierra. Y eso lo podemos ver en Deuteronomios 4:1. Mire lo que dice. Ahora pues, oh Israel, otra vez, oye los estatutos y decretos que yo os he enseñado. Le está diciendo, detente, presta atención para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestro Padre, os da. Hay una ordenanza, hermanos. Si nosotros obedecemos, si nosotros obedecemos, vamos a poder ejecutar, vamos a poder vivir, vamos a poder entrar, vamos a poder poseer esa tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os ha dado. Dice, nos ha entregado, pero hermano, ¿cuántos tenemos tierra? Esa tierra prometida, pero no hemos tomado posesión. ¿Cuántos estamos en la tierra prometida y no vivimos en esa plenitud del reino? ¿Cuántos estamos ahí y todavía no sabemos el privilegio y la bendición que nosotros tenemos? ¿Por qué? Porque no se están obedeciendo los mandatos. Porque dice que si nosotros obedecemos sus mandatos, vamos a disfrutar de todo eso. Porque se te hace fácil, porque tú los conoces y tienes esa facultad para poderlo reclamar. El número 8 dice, engrandece al hombre o al pueblo que la viva. Al conocer la cultura te hace que tú vivas en esa cultura, en esos beneficios, en esas bendiciones. El 9 crea un cerco de protección para prolongar la vida en el planeta. Y mire, esto lo vamos a comprobar en Deuteronomios 4, 6 y 7 que dicen, guárdalos. Mire cómo recalca en cada pasaje, pues, y ponlos por obra. O sea, acciona, porque esta es vuestra sabiduría. Oiga, si nosotros accionamos es nuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Miren, hermanos, si nosotros guardamos los mandamientos, los ponemos por obra, es la sabiduría que los demás quieren.
y los miran, dice, los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. O sea, ¿qué quiere decir? Tú los vas a repetir y te van a escuchar tu vecino, te van a escuchar tus compañeros de trabajo, te van a escuchar las personas que están alrededor tuyo y dirán, oiga, ¿qué están diciendo de nosotros? Ciertamente pueblo sabio y entendido. Nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses? Miren, hermanos, tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Wow, este es un tesoro, hermano, que dice que las demás gentes van a mirar. Y nosotros somos un pueblo entendido, un pueblo sabio, una nación grande. Porque dice, ¿qué nación puede ser tan grande para tener un Dios tan cercano como el que esta gente tiene, estos cristianos tienen? Hermano, de veras, prestémosle atención a esto porque de verdad es para que nos detengamos y nos sintamos privilegiadas, nos sintamos bendecidos de verdad de tener estos tesoros que el Señor nos está hablando hoy. Han estado ahí, pero hoy nos los quiere recordar. Mire lo que dice Deuteronomio 6, del 2 al 3. Una vez más nos lo repite. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Otra vez, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Promesa para usted y para mí, mis hermanos. Volvámosla y repitámosla una vez más y guardémosla en nuestras mentes y en nuestros corazones para que la podamos transmitir a nuestras generaciones, porque ahí nos está diciendo que hasta los nietos tenemos que hacerlo. Miren, hermano, esto. Dice, así como ya tuvimos los beneficios, hoy viene cuál es tu responsabilidad. Si tú eres un ciudadano del reino, la responsabilidad, dice, del ciudadano del reino ante la cultura celestial. ¿Cuál es la responsabilidad? Dice que una de las cosas que tú y yo tenemos que hacer es estudiar la cultura del reino que nos enseñó Jesús. Aquí yo solo les estoy dando una pinceladita. Ustedes tienen que investigar más pasajes bíblicos donde nos hable de la cultura que nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. También es nuestra responsabilidad, mis hermanas. Mire, esto va a ser fácil porque dice que es nuestra responsabilidad identificar y diferenciar la cultura del reino, la cultura del reino de las culturas paganas. O sea, la cultura del reino de Yeshua a la cultura pagana. ¿Qué es lo que te ofrece una cultura de tu país? ¿Qué es lo que te ofrece la cultura del país donde tú vives hoy? Pero ¿qué es lo que, cuál es la diferencia de la cultura del reino de los cielos, de la cultura celestial? Otra responsabilidad suya y mía es aceptar la cultura del reino. Porque ¿qué pasa? Usted la conoce, usted la sabe, ya diferenció la cultura de los reinos del mundo y la del reino de Jesús. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces no la queremos aceptar. Creemos que es demasiado buena y no creemos que es tan real para nuestra vida, que creemos que solo son cuentos de hada, de la princesita, del cuento de Alicia en el País de las Maravillas. No, esta es aceptar la cultura del reino, es disfrutar su reino invisible en tu vida aquí en la tierra. Y dice que también es responsabilidad nuestra desarraigar lo que vaya en contra de la cultura del reino. Y en esta tenemos que prestarle atención, hermana.
¿Qué es lo que hay en mi vida y en la suya todavía que está enraigado, que es parte de la cultura de este mundo? Para que la cultura nueva, la cultura del reino venga y se establezca en nuestras vidas, nosotros tenemos que arrancar la cultura del mundo, la cultura pagana, esa cultura que está ocupando un espacio en nuestras vidas para que la cultura del reino celestial venga y tome posesión en nosotros. Entonces, la tarea suya y mía hoy es que identifiquemos qué áreas de nuestras vidas hay cultura pagana que necesita ser desarraigada, arrancada por completo. ¿Para qué? Para que ya no más vuelva. Si usted la arranca, no nace más. Pero usted solo la corta, ahí queda la raíz y vuelve a retoñar. Por eso dice desarraigar todo lo que nos ata a la cultura pagana. Eso es lo que tenemos que hacer el día de hoy, mis hermanas. Y dice que desarraigar todo lo que viene de la cultura pagana, vivir y disfrutar la cultura del reino. O sea, nosotros ya la estudiamos, ya la identificamos cuál era la diferencia, ya la aceptamos, ya desarraigamos todo eso. Como ya conocimos cuál es la diferencia de la cultura del mundo con la cultura de Dios, hoy venimos, ya podemos diferenciar y la arrancamos. Pero hoy Él quiere que nosotros vivamos y disfrutemos la cultura de su reino. Y no solamente eso, nos manda a que amemos la cultura del reino, que como dicen, que nos preñemos, que nos embaracemos y que se haga, como dicen, se injerta en nuestros tuétanos, en nuestras coyunturas, esa cultura del reino. Y no solo eso, dice que es responsabilidad suya y mía el enseñarla para que pase de generación a generación. Si usted y yo conocemos la cultura del reino y no la enseñamos a otro, se quedó ahí. Pero es responsabilidad suya y mía perpetuar la cultura del reino, que otros conozcan, que otros sepan, anunciar este reino. Es privilegio, mis hermanas, y qué mejor que mostrarle los beneficios que cada ciudadano, cada persona cuando se hace ciudadano del reino puede gozar, puede disfrutar. Pero también recordarles a esas personas, así como tú tienes beneficios, tú tienes responsabilidades como ciudadano del reino. No es que nos vamos a sentar y nos vamos a acostar en una maquita a tomarnos el chocolatito. No, mis hermanas. Es que nosotros seamos los portavoces, seamos los mensajeros de este reino. Porque para que otros sepan, nosotros tenemos que ser la voz que manifieste, que anuncie y que establezca el reino de los cielos aquí en la tierra. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, que es agradable y perfecta. Aquí nos está mandando que nosotros tenemos que ser transformados. No nos tenemos que conformar, hermano, a lo que vivimos en el día a día. Tenemos que estar expectantes de qué manera usted y yo nos podemos transformar, de qué manera nosotros podemos renovar este entendimiento para poder entender el mensaje del reino que Él nos está hablando. Porque este reino no es para que usted lo conozca. Es para que usted lo entienda, para que este reino sea revelado a su vida, para que al ser revelado usted lo va a poder entender y lo va a poder obedecer. Esto es glorioso, hermana, y así nosotros vamos a comprobar cuál es la buena voluntad de Dios. Y dice que la voluntad de Dios siempre va a ser agradable y va a ser perfecta, mis hermanas. En Deuteronomio 4:6 dice, una vez más nos recarga, guárdalos. ¿Cuál? Los mandamientos. Pues y ponlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría.
y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. Hermanos, de verdad que por eso hay un pasaje que dice que usted y yo somos cartas leídas. Porque si aquí dice que dice, mire, se los voy a volver a repetir, guárdalos pues y ponlos por obra. O sea, pon en acción para que porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos. ¿De quién los van a oír? ¿Quién es que los tiene que hablar? Sos tú, soy yo. Y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Será que realmente están diciendo que nosotros somos personas sabias? ¿Que somos personas inteligentes? ¿Que somos personas entendidas? ¿Qué es lo que dirán de nosotros, mis hermanas? Nación grande es esta. O sea, si usted y yo guardamos los mandamientos de Dios, los obedecemos, el que es honrado es nuestro Padre. El que es honrado, y ahí es donde más personas van a querer conocerlo, y ahí es donde van a decir realmente, ciertamente esta gente que se llama aleluya, como nos llaman, ciertamente son gente sabia, son gente entendida. Y no solo eso, es una nación muy grande. ¿Y en qué se basa en eso? Porque hay unidad. ¿Y qué es lo que falta hoy en nuestras congregaciones? La unidad. Porque hoy hay competencia de puestos, de rangos, de títulos. Es que realmente, de verdad, yo me quedo sorprendida que de la nada apareció el querufín, el serafín, pero nadie se llama el querubín que lo derrumbó de allá el Señor por orgulloso. Y yo creo que los que hoy se están manifestando en ellos es ese querubín orgulloso que fue tumbado desde allá arriba porque quiso usurpar la posición de Dios. Muchos hoy quieren usurpar la posición de Dios. Ni Dios, cuando anduvo en la tierra, quería tanta reverencia como hoy los querubines de hoy en día, mis hermanos. El puesto demanda como dicen, pleitesía, demanda reverencia, demanda lo uno y lo otro, pero ni nuestro Señor Jesucristo. Eso prestémosle atención y por eso yo siempre le digo a Berea, entre más los bendiga Dios, entre más nos revele Dios, entre más nos instruye Dios, más humildes aprendamos a ser, calladitas. No hablemos cuando no nos mandan hablar, calladitos, que haya prudencia, que haya sensatez, que haya entendimiento en nuestra vida. No tenemos que lucirnos ante el hombre. Lo único que usted y yo somos llamados es anunciar, a manifestar y a establecer el propósito del Padre aquí en la tierra. ¿Y cuál es? Anunciar el mensaje del reino, el reconciliar al hombre con Dios. Hermano, eso es glorioso. Yo quiero que te quedes con esto. ¿Por qué al vivir la cultura del reino estoy expandiendo el reino? También yo te mando una vez más que medite, busques más pasajes bíblicos y no te quedes con eso, compártelo a otro. ¿Qué pasa si tú y yo compartimos la cultura del reino? Dice que el reino se expande, llega a más personas, porque muchas veces ni nosotros conocemos la cultura del reino al que nosotros pertenecemos. Por eso el Señor nos está bendiciendo, dándonos la oportunidad a usted y a mí de que conozcamos su reino aquí en la tierra. Es sencillo. ¿Usted se fija que el reino de Jesús es sencillo? Y a veces a nosotros nos han presentado un sistema religioso tan difícil de cumplir. Tan difícil, hermana, que todo me es pecado, todo es pecado. No es que en el reino hay libertinaje, no. Lo que pasa es que cuando tú conoces la cultura del reino, tú sabes cómo obedecerla y tú sabes cuando la estás transgrediendo.
Entonces, en el momento que el entendimiento se te abre para conocerla, tú ya no tienes licencia para pecar. Ya no tienes licencia para faltarle. Pero el reino de Dios es sencillo. No tiene complicaciones, no tiene esas exigencias que el sistema religioso te impone, que esto es pecado, que en esto es pecado, y a ti ya te ven con un pie en el infierno, donde Dios es misericordia, es justicia, es paz. No es que hay libertinaje, te lo vuelvo a repetir, no. El detalle es que cuando tú conoces la legislación del reino, la cultura del reino, los beneficios que tú obtienes en la cultura, las responsabilidades que tú tienes, sales de la ignorancia y ya no cometes los errores que anteriormente usted y yo cometíamos por ignorancia. Cometíamos por desconocer lo que realmente era transgredir la ley de Dios. Pero al conocerla, te hace la necesidad de obedecerla. Sientes la necesidad de respetarla. Sientes la necesidad de vivirla. Y no quieres ofender a papá. Quieres agradarlo. Porque dice que las demás naciones dirán, wow, qué Dios es el que esta gente tiene de verdad, que está tan cerca de ella. Y no es que está cerca, está dentro de nosotros, mis hermanas. Porque no sé si usted se pregunta esto y que nos vuele la cabeza todo. Si Jesús anduvo con sus discípulos y les presentó el mensaje del reino cuando estuvo aquí en la tierra y se lo detalló paso a paso y se lo mostró con evidencias el reino, porque eso es lo que él vino a anunciar. ¿Por qué? Y aún le dijo que era necesario que él muriera y que a él nadie le que estaba quitando la vida, que él la estaba dando por ellos, la estaba dando por ti y por mí. Y aún de eso él le dijo, al tercer día yo voy a resucitar. ¿Y por qué él se quedó más tiempo aquí en la tierra? Si él ya les había presentado el mensaje del reino. ¿Se ha preguntado eso usted? Si los discípulos ya sabían, después que él resucitó se quedó un tiempo. Porque cuando los ojos del entendimiento suyo no ha sido abierto, cuando la revelación del Espíritu Santo no llega a su vida, usted anda caminando como un día más, como un día más. Pero cuando la revelación del Padre llega a su vida, usted la venda de los ojos se le cae y empieza a ver el reino de una manera diferente. ¿Y qué es lo que sucedió en los discípulos cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo? Sus ojos se le abrieron y ellos recibieron la promesa que él les había dicho, que íbamos a recibir poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu Santo. Pero dice que ese poder era para que fuéramos testigos de él, para que anunciáramos, ahí está, para que manifestáramos este mensaje del reino a otros. Así pasa con nosotros, mis hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo nace en nuestros corazones, ese nuevo nacimiento que solo lo podemos adquirir, como le dijo a Nicodemo, el que no nace del agua y del espíritu, no entra al reino de los cielos. Es necesario que usted y yo tengamos ese nuevo nacimiento, tengamos ese encuentro con ese Cristo resucitado, que no tengamos el encuentro con el Cristo que iba a la cruz, porque cuando iba a la cruz los ojos de ellos estaban vendados. Aún incluso dice que cuando resucitó con aquellos discípulos que iba camino a Emaús, no lo reconocieron y le dijeron, tú eres el único forastero que no sabes lo que le hicieron al Cristo. Muchas veces nosotros caminamos con Cristo, decimos que andamos 30, 40, 100 años, 1000 años en los caminos del Señor Jesucristo y andamos como los discípulos camino a Emaús.
Si la revelación de Él nos llega a nuestras vidas, vamos a andar siempre cegados nuestros ojos del entendimiento. Por eso hoy en esta noche mi oración para cada uno de ustedes es que los ojos del entendimiento se nos abra para entender el mensaje del reino, para entender la cultura del reino, para entender realmente quiénes somos y no caminemos en la orfandad, no caminemos desde la esclavitud y que desarraiguemos de nuestras vidas toda cultura pagana. Toda cultura que nos ha venido atando y estancando el crecimiento espiritual en nuestras vidas. Que se levante de este ministerio los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, que cuando abran su boca multitudes se conviertan a Él. Porque va a salir de nuevo, va a salir autoridad. Y esa promesa es para usted y para mí. Y estamos aquí escudriñando el mensaje del reino. Recibe esta palabra que es para usted. Si usted el entendimiento se abre, es para que usted sea la portavoz del mensaje del reino. Usted es la Pedro que se va a levantar y en su primer mensaje que se conviertan multitudes. Pero no convertidas así, como dicen, solo por la emoción o por las panes y los peces que les puede dar cuando tú vienes y le dices, ay, mira, si tú aceptas, el Señor te va a sanar. No, que hay esa convicción y que hay esa confrontación a las vidas que nos escuchen, mis hermanos, que somos pecadores y que necesitamos arrepentirnos. Y si nosotros tenemos el entendimiento abierto en nuestras vidas, vamos a poder transmitir este mensaje del reino al perdido. El problema que está pasando en el pueblo de Dios hoy en día es que el pueblo no ha entendido quiénes somos. No hemos entendido a quién representamos. Creemos que representamos a X, Y, Z denominación. Pero usted y yo representamos al reino de los cielos, al reino de nuestro Padre Celestial, al reino donde el rey es tu hermano mayor. El pueblo de Dios desconoce todas estas responsabilidades, desconoce las bendiciones y los privilegios que el remanente de Dios está llamado para disfrutar aquí en la tierra. Es tiempo de que usted y yo nos desconectemos de todo sistema religioso que nos ha atado, de todo sistema babilónico que nos detiene para vivir en la esclavitud y vivir en la orfandad, donde nosotros somos llamados a ser los heraldos de este reino, a ser los Pedro, a ser los discípulos de este tiempo. La iglesia primitiva tiene que levantarse a través de ti y de mí. Porque dice que cuando vino el Espíritu Santo estaban todos unánimes juntos y estaban sentados porque estaban esperando la promesa. ¿Qué es lo que tú y yo estás esperando? ¿Cuál es la promesa que está escrita en este manual de vida para ti y para mí que tenemos que esperar para ir y proclamar ese mensaje del reino? No un sistema religioso. Usted y yo tenemos que desarraigar de nuestras mentes. Cuando tú perteneces a un reino, te riges a las leyes del reino, te riges a la cultura del reino. Mis hermanos, parte de la cultura del reino es la vestimenta. Es la vestimenta. ¿Y cuánto pueblo de Dios no le presta atención a las vestimentas? Donde quiera que tú vayas, tú tienes que representar al reino con lo que viste, no con una marca. Por eso la palabra del Señor dice que tus vestiduras no sean esos peinados ostentosos, esas joyerías. Es lo interno, lo que hay en tu corazón. Porque cuando dentro de ti está ese reino, tú representas pureza y santidad en tu vestimenta. Y sabe que mientras estudiaba esto, yo veía como una película de escenas de pueblo de Dios en diferentes situaciones. Hermano, ¿y cuánto se nos olvida? Nos gusta modelar estos grandes escotes. Nos gusta modelar esas piernas. ¿Cree usted que alguien que representa a un reino terrenal se viste así? Hay etiquetas.
¿Y por qué usted y yo no respetamos las etiquetas de la vestimenta del reino? Y desde ahí tenemos que entender, hermano, mire, hasta una fotografía que usted suba a una red, ¿con qué intención la subió? ¿Por qué la subió? Mire, vaya y vaya a sus redes y empiece a mirar esas fotos. Mire esas miradas de seducción, esas miradas de provocación, esas miradas, esos, hermano, ¿realmente usted está anunciando el mensaje del reino a través de lo que usted publicita? No es que le va a dar mides anticuadas y no va a tener redes sociales. Claro, tenga. Pero ¿qué es lo que usted está transmitiendo a través de los mensajes que usted tiene en sus redes sociales? Si las personas de los reinos terrenales cuidan tanto su etiqueta de vestimenta, ¿por qué el pueblo de Dios no presta atención a eso? No prestamos atención. Y es tiempo que como ministerio, hermano, y le digo, mientras Dios me permite estar al frente de cada una de ustedes, yo no le voy a venir a decir algo que es lo que quieran ustedes. No, es lo que dice la palabra. Y esto lo dice la palabra para que usted sea diferente. Y va a ser diferente hasta en la congregación donde usted se congrega. Va a ser diferente en su vecindario. Va a ser diferente en su trabajo. Que miren y la vean que usted es diferente en todo. No por la marca que porta. Porque hoy en día, ay, que yo ando X, Y, Z marca. Y nos lucimos, hermano. Y yo cuando miro esas oportunidades que Dios nos da, digo yo, ay, esa persona que gastó 5,000 en esa cartera, ay, siquiera tuviera el corazón para podernoslo donar, para que el reino de Dios se expandiera a esos necesitados. Y son el pueblo de Dios y se mofan todavía. Ay, este reloj me costó 15,000. Este anillo, ay, este anillo me honró el apóstol tal, porque en base a cómo te honran, así recibes honra. Por Dios, interesados, le dan para que le den otro. Y se lo viene y se lo da otro loco como ellos. Perdonen la palabra, pero es verdad. Porque yo para que le dé a alguien eso es otro loco, otro loco. Y dicen, ay, esa es honra, en serio. Eso es satisfacer tu ego sin vergüenza. Y qué bueno sería que alguno de esos se cruce en este canal y me escuche. Y a ti te estoy diciendo, falso profeta, falso apóstol. Si no te arrepientes, lo que te espera. Si no te arrepientes, ya sabes lo que te va a esperar. Porque el tiempo se acerca, Cristo viene. Y dice que sin santidad nadie le verá. Sin santidad nadie le verá. Y el título que te llamen apóstol, que te llamen profeta, que te llamen serafín, querubín, si tú no estás santo, I'm sorry for you, pero no vas, no te vistas que no vas para ningún lugar. Tú no vas a ser parte de ese pueblo que va a ser arrebatado en el momento que Cristo venga. Y un día Él te va a decir, ay Señor, pero yo venía y predicaba todos los días en tu casa, por Zoom, en serio. Pero realmente solo fuiste ese el puente, pero tú no lograste pasar porque lo habías cortado cuando ya te tocaba caminar. Así que mis hermanos, es tiempo que reflexionemos usted y yo. Estamos estudiando esto, no es para coleccionar talleres, es para que realmente reflexionemos y entendamos qué camino estamos transitando. Padre, yo te doy gracias. Gracias por darme el privilegio de transmitir el mensaje que tú quieres que dé a tu pueblo. Gracias, Padre, porque solamente en tu nombre, Señor amado, podemos hablar tu palabra, para que esa palabra llegue y toque las mentes y los corazones de todo aquel que lo escucha. Yo en esta hora te pido perdón. Y te pido que nos ayudes a cada una de nosotras, que todo, oh Dios, esa cultura pagana que aún sigue arraigada dentro de nosotros, tu Santo Espíritu nos muestre para poderla desarraigar de una vez, para que podamos establecer tu reino invisible dentro de nosotros y podamos vivir esa plenitud, podamos vivir esa paz, podamos vivir ese gozo, Señor. Abre el entendimiento de cada uno de nosotros para entender, Señor, lo que significa ser parte de tu reino.
porque los demás nos mirarán y querrán a ese Dios que nosotros servimos. Sea tu nombre bendito, Padre. Sea tu nombre exaltado y que cada una de nosotras glorifiquemos tu nombre y que la luz de tu evangelio brille en nosotros para que aquel que no te conozca a través de nosotros. Ayúdanos cada día, papá. Y todo esto yo lo pido en el nombre que sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Amén y amén.